Mateo, con apenas 3 años, lograba dar sus primeros pasos, bamboleándose con torpeza, pero con una fuerza inesperada, sostenido por unas pequeñas muletas que Isabel, arrodillada en el exuberante césped, guiaba con infinita paciencia y un brillo de orgullo en sus ojos. El sol de la tarde madrileña bañaba el majestuoso jardín de la mansión de la Vega, donde fuentes esculpidas lanzaban agua cristalina y parterres de flores exóticas perfumaban el aire, un contraste brutal con la realidad de Isabel, quien vestía su uniforme modesto de empleada. Cada pequeño avance del niño, cada leve movimiento de sus piernecitas frágiles, era una victoria compartida, un secreto cultivado con amor lejos de la mirada fría de su padre, Alejandro. El corazón de Isabel latía con una mezcla de alegría inmensa y la constante punzada de un miedo latente, sabedora de que su permanencia allí era la única tabla de salvación para su familia en el pueblo. Este momento tan íntimo y puro parecía detenido en el tiempo, un milagro gestándose la indiferencia de un mundo opulento. Fue en ese instante preciso, cuando la risa de Mateo, un sonido tan raro como preciado, rompió el silencio de oro de la tarde, que Alejandro de la Vega apareció en el umbral del salón, su figura imponente recortada contra la luz. Acababa de llegar a casa mucho antes de lo habitual, quizás impulsado por una intuición, y lo que sus ojos poderosos captaron le pareció una alucinación. Mateo, su hijo, el niño al que los médicos habían desahuciado de caminar, el heredero silencioso y frágil, estaba de pie. La escena, pintada con la luz dorada del atardecer, con Isabel arrodillada, radiante, guiando al pequeño milagro, destrozó en un instante su coraza de autocontrol. Un nudo de asombro y furia helada se anudó en su garganta, impidiéndole respirar. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando aquí, en su propia casa, a sus espaldas? La incredulidad se transformó rápidamente en una oscura sospecha que teñiría cada rincón de su mente. A expresión de Alejandro, antes de incredulidad, mutó en una mueca de ira contenida, sus ojos oscuros clavados en Isabel, ignorando por completo la hazaña de su hijo. Para él, no había milagro, solo una manipulación burda, una desobediencia flagrante a las directrices de los especialistas que él había pagado con su inmensa fortuna. En su mente, una empleada humilde no podía ser la artífice de tal progreso. Debía haber un engaño, una treta para ganar su favor, o, peor aún, para exigir una compensación. Las palabras no salían de su boca, pero su silencio atronador y la rigidez de su postura enviaron una onda de pánico que alcanzó a Isabel, quien finalmente alzó la vista y vio la sombra de la tormenta en el rostro de su patrón. La alegría se le heló en las venas, su corazón de oro se oprimió con la certeza de un desastre inminente. El abismo entre sus mundos, el suyo de amor desinteresado y el de él, de poder y desconfianza, se hizo palpable en el aire pesado del jardín. El jardín, que un momento antes había sido un santuario de esperanza y risas, se transformó en un escenario de tensión insoportable. Las fuentes seguían danzando, ajenas al drama humano, sus suaves murmullos ahora sonando a burla. Isabel, aún arrodillada, sintió el frío de la mirada de Alejandro atravesarla, una sensación que la desnudaba de sus buenas intenciones, exponiéndola a un juicio despiadado. Su uniforme, de tela sencilla pero impecable, contrastaba con el traje impoluto y de corte perfecto de Alejandro, confeccionado con telas carísimas, un símbolo de la brecha insalvable que los separaba. Mateo, ajeno a la furia de su padre, soltó una de sus muletas y, con una sonrisa genuina que rara vez mostraba a nadie más que a Isabel, intentó dar un paso más, tendiendo su pequeña mano hacia ella. Era un gesto de pura inocencia, una manifestación de la confianza absoluta que había depositado en la joven, un testimonio silencioso de su dedicación. Isabel había llegado a esa mansión, imponente y fría, arrastrando sobre sus jóvenes hombros el peso de una familia en el pueblo, dependiente de cada euro que ella enviaba. Su vida se había convertido en una danza constante entre la añoranza de los suyos y la necesidad imperiosa de conservar su empleo, su único ancla en un mar de incertidumbre económica. Pero más allá de la obligación, Mateo se había convertido en su pequeña luz, el propósito que daba sentido a sus días.
Había estudiado cada gesto del niño, cada uno de sus silencios, desentrañando el código de su mundo particular, un mundo de fragilidad que nadie más parecía comprender ni querer explorar. Las horas dedicadas a sus ejercicios, a las caricias en la silla de ruedas, a los cuentos susurrados, no eran parte de su salario, eran la expresión de su alma compasiva, de un corazón que no conocía la mezquindad ni la manipulación. ¿Cómo podría Alejandro, ciego en su desconfianza, entender esto? La voz de Alejandro, cuando finalmente se hizo oír, era un filo de hielo que cortaba el aire. No gritaba, no elevaba el tono, su calma era más aterradora que cualquier exabrupto. Isabel, pronunció su nombre como una condena. Aléjate de mi hijo en este instante. Sus palabras cayeron como piedras sobre el corazón de la joven, rompiendo la burbuja de esperanza que había construido alrededor de Mateo. El pequeño, sintiendo el cambio brusco en la atmósfera, dejó caer la muleta y se aferró a la pierna de Isabel, su rostro volviéndose un mapa de confusión y miedo. La mirada de Alejandro era acusadora, una sentencia sin juicio, llena de juicios preconcebidos, y de una rigidez que no permitía objeciones. Para él, la imagen ante sus ojos no era la de una cuidadora abnegada, sino la de una intrusa que había quebrantado su orden, su control absoluto sobre su vida, y la de su heredero. La dignidad de Isabel, frágil pero inquebrantable, se vio pisoteada por la arrogancia del poder. Isabel intentó levantarse, sus rodillas protestando, su mente girando en un torbellino de incredulidad y dolor. «Señor de la Vega, por favor, permítame explicarle», comenzó, su voz apenas un susurro, cargada de una desesperación silenciosa que buscaba ser entendida. Pero las palabras de Alejandro la cortaron en seco, más afiladas que una navaja. «No hay nada que explicar, mis ojos no me engañan. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Desobedeciendo a los médicos, poniendo en riesgo la salud de mi hijo con sus experimentos?» La acusación resonó en el silencio tenso, transformando su labor de amor en una peligrosa imprudencia. La impotencia invadió a Isabel. ¿Cómo hacerle ver la pureza de sus intenciones a un hombre cuya visión estaba nublada por la desconfianza y la convicción de que todo el mundo buscaba algo de él? La injusticia se cernía sobre ella, una sombra gigante que amenazaba con devorarlo todo. Pero ¿cómo responder a una acusación tan infundada sin perder el poco control que le quedaba? «Estado despedida, Isabel», espetó Alejandro, la decisión inquebrantable en su tono, como si estuviera hablando del cierre de un negocio sin importancia, no del destino de una vida. «Quiero que recoja sus cosas y abandone esta casa de inmediato. No quiero verla cerca de mi hijo nunca más». Cada palabra fue un puñal para Isabel, no solo por el golpe a su dignidad, sino por el miedo atroz de lo que significaría para su familia. Su mundo se desmoronaba. Mateo, al escuchar el tono duro de su padre y sentir la tensión, soltó un quejido, aferrándose aún más a Isabel, como si intuyera que algo terrible estaba sucediendo. La escena era brutal. La frialdad de un hombre poderoso despidiendo a la única persona que había logrado traer una chispa de esperanza a la vida de su hijo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. El corazón de Isabel se encogió, pero su mirada, aunque llena de lágrimas a punto de brotar, mantuvo una chispa de desafío silencioso. El llanto de Mateo, inconsolable y desgarrador, llenó el jardín. Un sonido que pocas veces había emitido con tanta fuerza y desesperación. Se negó rotundamente a soltar a Isabel, sus pequeños brazos rodeando su cuello con la fuerza que solo el miedo a la pérdida puede otorgar a un niño. «No, Isa. No te vayas», balbuceó con la claridad que solo la emoción extrema podía otorgarle, un desafío directo a la autoridad de su padre, un grito que rompía su habitual silencio. Este gesto, esta resistencia inesperada del niño, golpeó a Alejandro con una fuerza que no anticipaba. La lógica fría de sus acusaciones comenzó a tambalearse ligeramente ante la abrumadora evidencia del apego de Mateo por Isabel. Nunca antes su hijo había reaccionado así por nadie, ni siquiera por él. ¿Qué significaba este comportamiento? Una mínima fisura se abrió en la coraza de Alejandro.
Una diminuta grieta por donde se coló la primera semilla de una duda inquietante, una pregunta sin respuesta que comenzaría a roer su certeza. Isabel sintió cada sollozo de Mateo como un golpe en el alma, la impotencia quemándole la garganta. ¿Cómo podía separarse de este pequeño ser que se había vuelto tan esencial en su vida, el único que la miraba sin juzgar, con pura adoración? Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por un instante, buscando una chispa de compasión, un indicio de que él entendía la magnitud del vínculo que había crecido entre ella y su hijo, pero solo encontró muros. El dolor de Mateo era el suyo, multiplicado por 1000, y la idea de dejarlo solo, a merced de la frialdad de su padre y la indiferencia de la mansión, era insoportable. Con las manos temblorosas, desprendió suavemente los brazos de Mateo de su cuello, intentando sonreír a través de las lágrimas que ahora sí se desbordaban, una promesa silenciosa en su mirada de que, de alguna forma, no lo abandonaría. Pero el camino hacia esa promesa se antojaba imposible, una montaña que parecía inescalable. Alguien que se ocupe del niño, vociferó Alejandro, su voz, aunque todavía contenida con un matiz de desesperación. De inmediato, varias empleadas se acercaron, tímidas y nerviosas, intentando consolar a Mateo, que se resistía con todas sus fuerzas, pataleando y gritando el nombre de Isabel. La rebeldía del niño era un fenómeno inaudito, un terremoto en la estructura rígida de la casa de la Vega. Nunca Mateo había mostrado tal carácter, tal fuerza de voluntad. Alejandro observaba, perplejo, cómo su hijo, a quien consideraba frágil e inanimado, se transformaba en un pequeño torbellino de protesta. La imagen de Isabel, ahora de pie, con las manos entrelazadas y la mirada perdida, pero aún con la dignidad intacta, se grabó en su mente, la primera pieza de un rompecabezas que no comprendía. Con el corazón hecho pedazos y la mochila de su vida a cuestas, Isabel fue conducida por un pasillo lateral, lejos de la vista de Mateo, cuya voz la seguía, un eco doloroso que resonaba en cada rincón de la mansión. Las empleadas que la acompañaban, con miradas de lástima, no se atrevían a decir una palabra, sabedoras de que la palabra del señor de la Vega era ley. Era un adiós silencioso, cargado de una tristeza profunda, una despedida impuesta por la ceguera de un hombre poderoso. Al cruzar el umbral del servicio, dejando atrás el lujo desmesurado de la mansión, Isabel sintió el peso de la incertidumbre caer sobre ella. ¿Cómo le diría a su madre que había perdido el único sustento? ¿Qué sería de Mateo sin ella? La soledad de la calle la recibió con una bofetada de realidad, pero en lo más hondo de su ser, una pequeña llama de determinación comenzaba a prender. Esta no podía ser la última palabra. Dentro de la mansión, el eco del llanto de Mateo seguía resonando, ahora más apagado pero igualmente persistente, una banda sonora de reproche que perturbaba la habitual calma de Alejandro. Intentó retomar sus asuntos, sumergirse en informes financieros y llamadas importantes, pero la imagen de Mateo de pie, de la sonrisa radiante de Isabel, y luego del inconsolable dolor de su hijo, se le grababa a fuego en la mente. Los médicos habían sido tajantes. Mateo nunca caminaría. ¿Había sido Isabel la artífice de ese milagro? ¿O era todo una farsa, una cruel manipulación? Su mente racional luchaba contra la evidencia emocional de la conexión entre su hijo y la joven. La duda, esa semilla minúscula, comenzaba a germinar en el terreno fértil de su conciencia. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si su juicio implacable había cegado la verdad de lo que realmente estaba sucediendo bajo su propio techo? La noche prometía ser larga y llena de inquietudes. No pasaron muchas horas antes de que la calma forzada de la mansión de la Vega se viera rota por el incesante zumbido de los medios de comunicación. Un coche de prensa y luego otro se estacionaron frente a la verja principal, cámaras y micrófonos listos para devorar cualquier rumor. La noticia de la empleada trepadora y el milagro del heredero se había filtrado con la velocidad de un incendio, alimentada por las fuentes anónimas, siempre dispuestas a un escándalo que involucrara a la alta sociedad. Los flashes de las cámaras comenzaron a iluminar la fachada de la mansión, transformándola en un objetivo, y el nombre de Alejandro de la Vega, siempre sinónimo de poder y control, ahora se asociaba a una trama familiar turbia. La prensa amarillista, como un buitre hambriento, olfateaba la debilidad.
dispuesta a desenterrar cada detalle para vender titulares. La reputación de la familia, su bien más preciado después de la fortuna, estaba en juego. Alejandro, informado de inmediato sobre el asedio mediático, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura de la noche madrileña. Su obsesión por el control y la imagen pública era su talón de Aquiles, y ahora su castillo de perfección se veía asediado por los lobos de la información. El consejo de administración de su empresa, un ente casi tan indata sulle vacía, flexible como él mismo, ya estaba enviando mensajes urgentes, presionándole para contener el escándalo a toda costa. La reputación familiar, construida con siglos de esfuerzo y astucia, no podía verse empañada por chismes de servicio o por la ingenua historia de una empleada ambiciosa. El miedo a la vergüenza pública y a la especulación de los inversores era real, tangible, y eclipsaba cualquier otra consideración. Para él, Isabel se había convertido en un problema, una amenaza a su imperio, no en la persona que había traído la esperanza a su hijo. A la mañana siguiente, Isabel, con la esperanza de poder hablar con alguien, de explicar su verdad, se acercó tímidamente a las puertas de la mansión. No sabía si era sensato, pero el recuerdo del rostro de Mateo la impulsaba. Lo que encontró fue un circo mediático. Apenas se acercó, una avalancha de periodistas se abalanzó sobre ella, luces y micrófonos apuntándola como armas. ¿Es usted la empleada que manipulaba al hijo del señor de la Vega? ¿Buscaba usted fama y dinero con la debilidad de un niño?, le gritó un reportero con un micrófono casi en la cara. La acusación pública tan directa y cruel le robó el aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas de impotencia, su dignidad pisoteada en la acera, bajo la mirada curiosa de transeúntes y el inclemente lente de las cámaras. Se sintió expuesta, indefensa, su reputación, antes inmaculada, reducida a un titular sensacionalista. La humillación fue profunda, calando hasta los huesos, pero no consiguió apagar la chispa de su verdad. Mientras tanto, dentro de la mansión, Alejandro observaba la escena desde una ventana, una mezcla de exasperación y una punzada de algo indefinible en su pecho. La imagen de Isabel, asediada por los periodistas, confirmaba, para su mente controladora, su propia narrativa. Ella era la fuente del problema, la que había atraído la atención no deseada. Su lógica le decía que, si Isabel desaparecía, el problema se disolvería. Sin embargo, en el fondo, una voz diminuta, la voz del llanto de Mateo, le recordaba que las cosas no eran tan sencillas. El Consejo de Administración, ya con la respiración entrecortada, le había urgido a actuar con decisión. Silenciarla, hacerla desaparecer de la ecuación, era la solución que su mundo de negocios le presentaba. Pero, ¿podría una simple suma de dinero borrar la verdad, o el vínculo inquebrantable que su hijo había formado? La tensión en la casa de la Vega era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Fue con esa intención, la de cerrar el capítulo y restaurar el orden, que Alejandro envió a buscar a Isabel. No importaba que el caos mediático rodeara su mansión. Él tenía un plan. La hizo pasar a su despacho, un santuario de maderas nobles, cuero y un silencio opulento que solo su voz tenía permiso de romper. La sala era enorme, fría y elegante, un escenario perfecto para la intimidación. Isabel, con los nervios a flor de piel pero la barbilla alta, entró sintiendo el peso de la desigualdad entre ellos. La humillación íntima estaba a punto de comenzar, un ataque verbal que la despojaría de su valor, de su bondad, ofreciéndole una salida que él creía generosa, pero que para ella sería una condena. Pero lo que no sabía Alejandro era que la dignidad de Isabel no se vendía, y que el amor de un niño podía ser más fuerte que cualquier fortuna o poder. ¿Qué ocurriría en ese despacho que cambiaría el destino de todos? Los días se sucedieron en una vorágine de nervios y preparativos. Alejandro, consumido por la presión del consejo y la necesidad de restaurar su imagen, se sumergía en los detalles de la gala. Quería que fuera un evento impecable, una declaración de poder y control. Los discursos estaban pulidos, los invitados, seleccionados meticulosamente. Mateo, aunque seguía en su silla de ruedas, y aferrado a su osito de peluche,
sería la pieza central, un símbolo de la resiliencia familiar que Alejandro se atribuiría. Su equipo de relaciones públicas había trabajado incansablemente para tejer una narrativa que omitiera, por supuesto, cualquier mención a Isabel. Para Alejandro, era el último paso para enterrar la verdad y reafirmar su autoridad ante la sociedad madrileña, un intento desesperado por silenciar el eco de sus errores. Isabel y Elena, por su parte, trabajaban en las sombras puliendo cada detalle de su plan. Elena había conseguido los pases de prensa para ambas, garantizando su acceso al evento más exclusivo del año. El técnico de audiovisuales, cuya conciencia había sido tocada por el testimonio de Miguel y las imágenes, estaba listo para la infiltración digital. La clave es el proyector principal, Isabel, explicó Elena, repasando el esquema del gran salón. En el momento justo, cuando Alejandro se sienta en la cima del mundo, inyectaremos el vídeo. La verdad tiene que golpear de frente, sin oportunidad de negación. Tú estarás cerca, lista para que Mateo te vea. La adrenalina corría por sus venas, conscientes del enorme riesgo que asumían. La noche de la gala llegó, con un cielo estrellado que contrastaba con la tormenta interior que agitaba a Isabel. Se miró al espejo. El sencillo pero elegante vestido prestado por Elena la transformaba, pero era su mirada la que ahora reflejaba una fuerza inquebrantable. Ya no era la empleada asustada, era una mujer con una misión. Recuerda, Isabel, le había dicho Elena al teléfono. Tu voz, tu verdad, son tus armas. Pero las imágenes, ellas hablarán por ti. Y por Mateo. No te rindas, no bajes la mirada, pase lo que pase. El peso de esas palabras era inmenso, pero la determinación de Isabel, forjada en la adversidad, era ahora más fuerte que nunca, como un ancla en el mar embravecido. En su humilde pensión, Isabel se deslizó el pequeño broche de mariposa, regalo de su madre, en la solapa del vestido. Cerró los ojos, visualizando el rostro de Mateo, su sonrisa, sus primeros pasos. Pensó en su familia, en el peso de su esperanza. Por ellos, se susurró, por la verdad, por la justicia. Sentía la presencia de Miguel, el valiente guardia, quien había arriesgado su carrera, su futuro, para ayudarla. No podía fallarles. El eco de su propia voz, resonando en la pequeña habitación, era una promesa solemne de que no se rendiría, que lucharía hasta el final para que la luz de la verdad eclipsara las sombras de la mentira. La tensión era palpable. El momento de la confrontación se acercaba implacablemente. Mientras tanto, en la fastuosa mansión de La Vega, Mateo, ajeno a la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, era vestido con un pequeño traje elegante. Su rostro, aunque pálido, mostraba una melancolía que a Alejandro le resultaba cada vez más difícil ignorar. El niño apenas había interactuado con los nuevos cuidadores, y un viejo osito de peluche, un regalo de Isabel, era su único consuelo. Alejandro, en su afán de control, había insistido en que el osito se quedara, sin saber que se convertiría en un detonante inesperado de la verdad. La ironía del destino se cernía sobre ellos, ajena a los planes de control, y los discursos perfectamente ensayados, aguardando el momento de la verdad ineludible. El gran salón del hotel se fue llenando de la élite madrileña. Flores exóticas, luces tenues y el murmullo elegante de cientos de invitados creaban una atmósfera de opulencia forzada. Alejandro de la Vega, impecable en su traje de gala, recibía a los asistentes con una sonrisa tensa, con Mateo a su lado en una silla de ruedas, sujetando firmemente su osito de peluche. Los flashes de los fotógrafos se disparaban sin cesar, capturando la imagen de la familia perfecta, la de un padre dedicado y un hijo valiente. Era la escenificación de una mentira cuidadosamente construida, un teatro de apariencias para preservar la reputación. Pero el telón estaba a punto de caer para revelar una verdad mucho más conmovedora. Isabel y Elena llegaron al hotel, mezclándose con la multitud de periodistas acreditados. La ansiedad de Isabel era casi insoportable, pero la mirada serena de Elena le transmitía calma. «Recuerda el plan», le susurró la periodista. «Tenemos a alguien dentro que nos ayudará con las proyecciones. Solo necesitamos el momento adecuado,
el instante en que Alejandro se sienta invencible. Tú estarás lista, Isabel. Lista para que Mateo te vea. Isabel asintió, sus ojos, buscando a Mateo entre la multitud, un anhelo profundo en su corazón, por volver a verlo, por poder abrazarlo sin el peso de la prohibición. El ambiente era de celebración, pero para ellas cada minuto era una cuenta atrás hacia la explosión de la verdad, hacia la revelación que cambiaría el destino de todos. Mientras los discursos de agradecimiento y las presentaciones de proyectos filantrópicos llenaban el aire en el salón, un pequeño e imperceptible movimiento se producía entre bastidores. El técnico de audiovisuales, con la complicidad de Miguel, manipulaba discretamente el equipo de proyección. Había recibido el pendrive con las imágenes, y con la conciencia removida por la historia de Mateo e Isabel, se había unido a la causa. Sabía que se arriesgaba, pero la posibilidad de ser parte de algo tan justo, tan poderoso, era irresistible. La verdad estaba a punto de manifestarse, de irrumpir en ese mundo de apariencias, y la cuenta regresiva hacia el clímax emocional se aceleraba con cada segundo que pasaba, llenando el aire de una tensión apenas contenida, un presagio de lo que estaba por venir. Alejandro, ajeno a la conspiración que se fraguaba a sus espaldas, subió al estrado, el micrófono en mano, un foco de luz sobre él. Su discurso, ensayado 1000 veces, estaba lleno de grandilocuencia y palabras vacías sobre la resiliencia y el futuro de la fundación. Esta noche, comenzó, su voz resonando en el elegante salón. Celebramos la fortaleza del espíritu humano. Y nadie personifica mejor esa fortaleza que mi propio hijo Mateo, un ejemplo de superación. Los aplausos estallaron, un eco de su propio ego. Mateo, en su silla de ruedas al lado del estrado, miraba con ojos tristes el enorme salón, sus pequeños dedos aferrados al osito de peluche. Alejandro sonrió, creyendo que había ganado, que había controlado la narrativa. El momento cumbre de su farsa se acercaba. Pero la aparente victoria de Alejandro era una ilusión frágil. Mientras él se regodeaba en la ovación, los ojos de Isabel, mezclados entre la prensa, buscaban una señal, el indicio de que su momento había llegado. Elena, a su lado, sostenía su cámara, preparada para capturar cada reacción. La tensión en el ambiente era casi insoportable, un zumbido eléctrico que solo ellas parecían percibir. Alejandro alzaba la voz para dar paso a la siguiente fase de la gala, su rostro una máscara de satisfacción. No sabía que estaba a punto de ser el protagonista de su propia caída, que el telón que cubría la verdad estaba a punto de ser rasgado por la fuerza de un amor que él había despreciado. La suerte estaba echada, y el destino de todos pendía de un hilo. «Atención, por favor», exclamó Alejandro, intentando acallar los últimos murmullos de los asistentes, su voz resonando con autoridad en el micrófono. «Ahora, con la venia de todos ustedes, me gustaría invitar al escenario al equipo médico de la Fundación, quienes han trabajado incansablemente para el bienestar de nuestros pequeños. Es hora de reconocer su invaluable labor». El foco de luz se movió, preparándose para iluminar a un grupo de médicos y terapeutas. Isabel sintió un escalofrío. Este era el momento. El aire se condensó a su alrededor. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Su corazón latía con fuerza, la mirada fija en el escenario, en la figura de Mateo, aún sentado en su silla de ruedas, su pequeño osito de peluche, un testigo silencioso de la farsa que estaba a punto de ser desvelada ante los ojos de un mundo expectante. Elena asintió a Isabel, una señal para que se preparara. El técnico de audiovisuales, en su puesto, recibió la señal de Miguel, quien estaba discretamente posicionado cerca del escenario. La verdad, cuidadosamente guardada en un pequeño pendrive, estaba a punto de ser liberada. Los invitados, ajenos a la dramática conspiración que se desarrollaba, esperaban los discursos de los médicos. Alejandro, en su confianza ciega, no podía imaginar que el control que tanto valoraba estaba a punto de evaporarse, y que la narrativa que había construido con tanta fortuna y esfuerzo, estaba a punto de ser pulverizada por unas imágenes, por una voz, y por la fuerza inquebrantable de un niño y la mujer que lo amaba más que a sí misma. Isabel tomó una respiración profunda, el olor a flores exóticas y perfume caro apenas enmascaraba el sudor frío de sus palmas.
Había ensayado este momento 1000 veces en su mente, cada palabra, cada movimiento. Pero la realidad era abrumadora. Las luces deslumbrantes, la multitud imponente, la figura distante de Alejandro en el estrado. Sintió una punzada de miedo, la vieja inseguridad intentando paralizarla. Pero la imagen de Mateo, el niño al que había prometido proteger, se le apareció en la mente, dándole la fuerza necesaria para seguir adelante. Esta no era una batalla por ella misma, sino por la inocencia, por la justicia, por la verdad que un poderoso había intentado silenciar con dinero y calumnias. El momento se acercaba. Alejandro, con su sonrisa forzada, presentaba a los médicos con un tono de voz lleno de autosuficiencia. Sin el compromiso de estos profesionales, el camino sería mucho más difícil, decía, sus palabras flotando en el aire como una niebla de hipocresía. Isabel apretó los puños, la indignación dándole un nuevo impulso. Recordó la frialdad de su despido, la humillación pública, la desesperación de su familia. Pero más allá del rencor, estaba el recuerdo de la risa de Mateo, sus pequeños dedos aferrándose a su mano, la victoria de Zapalcar, cada paso que había logrado dar. Esa era la verdadera historia que debía ser contada, la verdad que este hombre poderoso intentaba borrar de la memoria colectiva. Elena le tocó el brazo a Isabel, una señal imperceptible pero cargada de significado. Era el instante. El técnico de audiovisuales tras el escenario pulsó el botón. Las enormes pantallas gigantes, que debían mostrar gráficos sobre los logros de la fundación, parpadearon una vez. Luego, en lugar de los logotipos institucionales, la imagen de Mateo, un bebé frágil en una silla de ruedas, apareció ante los ojos atónitos de la audiencia. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, una ola de confusión que se extendía rápidamente. Alejandro, en el estrado, frunció el ceño, molesto por el fallo técnico, sin saber que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría su vida, y la de su hijo, para siempre. Los murmullos se hicieron más fuertes, la confusión tornándose en asombro, cuando la imagen de Mateo en la pantalla cambió. Ahora, se le veía más grande, intentando mover sus piernas, la expresión de esfuerzo en su pequeño rostro. Y a su lado, arrodillada, con una paciencia infinita y una sonrisa llena de amor, estaba Isabel. El público contuvo la respiración, incapaz de apartar la vista de la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Las luces del salón parpadearon, y un fragmento de audio, la risa cristalina de Mateo, resonó en los altavoces, un sonido que muchos en la mansión de la Vega no habían escuchado en años, una melodía de esperanza y de una verdad innegable. Alejandro, desde el estrado, observaba las pantallas con una incredulidad que le helaba la sangre. Su rostro, antes tan seguro, se transformaba en una máscara de horror. ¿Qué demonios es esto? Corten esa proyección. Ahora mismo, vociferó a su equipo, su voz perdiendo la compostura, su autoridad desmoronándose. Pero las imágenes continuaban, incesantes, mostrando el milagro que él había negado, la dedicación que había pisoteado. Mateo, riendo, dando un pasito, luego otro sostenido por Isabel. La evidencia era abrumadora, innegable, expuesta a la vista de todos los presentes, silenciando cualquier posible excusa, cualquier intento de manipulación posterior. La verdad, con una fuerza arrolladora, había irrumpido en su impecable gala. Los invitados, los socios, los periodistas, todos observaban el despliegue de la verdad. Las imágenes eran una secuencia de amor, esfuerzo y progreso, un testimonio irrefutable del vínculo entre Isabel y Mateo. La indignación comenzaba a extenderse por la sala, un murmullo creciente de voces que se volvían en contra de Alejandro. La farsa se desmoronaba. Él se sintió expuesto, desnudo ante la mirada juzgadora de su mundo, el mundo que había intentado controlar con dinero y mentiras. El pequeño osito de peluche en las manos de Mateo, en el estrado, parecía el único testigo silencioso de la vergüenza de su padre, un símbolo de la inocencia traicionada. En medio de ese caos, en un rincón de la sala, Isabel, de pie junto a Elena, sintió una mezcla de emociones. El miedo se había ido, reemplazado por una serena determinación. La verdad estaba saliendo a la luz, tal como había prometido a Mateo. El rostro de Alejandro, pálido y descompuesto, era la prueba de su victoria.
No era una victoria de revancha, sino de justicia, de la restauración del honor que le había sido arrebatado. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción de la confrontación, sino por el anhelo de abrazar a Mateo, de consolarlo en medio de la vorágine, de hacerle saber que no estaba solo, que la verdad siempre triunfa. La voz de Elena, la periodista, irrumpió en el creciente clamor de la sala. «Señor de la Vega», gritó, con el micrófono en mano, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Aquí tienen la prueba, la verdad que ha intentado ocultar. ¿No cree que es hora de reconocer el milagro y a la mujer que lo hizo posible? ¿No cree que Mateo se merece que su historia completa sea contada?» Sus palabras resonaron, acusadoras y valientes, exigiendo una respuesta, una admisión de culpa, en un escenario donde Alejandro de la Vega, el todopoderoso empresario, se encontraba acorralado por la verdad, su imperio de mentiras desmoronándose a la vista de todos. Alejandro, inmovilizado por la vergüenza y el shock, veía cómo su mundo se venía abajo. Las pantallas seguían reproduciendo las imágenes, una condena visual ininterrumpida. La multitud lo miraba con una mezcla de indignación y asombro. Era el clímax público de su caída, la culminación de su ceguera. Pero en ese momento de humillación absoluta, algo se rompió dentro de él, dando paso a una chispa de lucidez. Una dolorosa pero necesaria revelación que cambiaría el curso de su vida. El suelo bajo sus pies parecía abrirse, pero en la distancia, los ojos de su hijo, reflejados en la pantalla, comenzaban a mostrarle un nuevo camino, un camino de redención de verdad, y de un amor incondicional que Ue nunca antes había valorado. Alejandro, con un orgullo que rozaba la arrogancia, continuó su discurso, ajeno al torbellino que se gestaba entre bastidores, convencido de que la noche estaba siendo un triunfo rotundo para su imagen. «Hemos logrado avances significativos», proclamaba, «gracias a la dedicación incansable de nuestro equipo médico y al espíritu inquebrantable de niños como Mateo, que nos demuestran cada día la importancia de la esperanza. Esta fundación es un faro de luz para el futuro». Los aplausos volvieron a llenar la sala, un eco hueco para los oídos de Isabel, quien sentía la falsedad de cada palabra. Ella sabía que la verdadera fuerza no residía en los discursos pulidos, sino en los pequeños gestos de amor que él había despreciado. Isabel observaba a Alejandro, sus palabras resonando como una burla cruel en el vasto salón. Sentía el corazón oprimido, una mezcla de rabia y desesperación. La injusticia de la situación le quemaba el alma, pero al mismo tiempo, una profunda calma se asentaba en su interior, la calma de quien sabe que la verdad está de su lado. Recordaba la primera vez que Mateo se había aferrado a su mano, la confianza incondicional en sus ojos. Esa conexión, forjada en la sencillez y el afecto, era su armadura. No luchaba por sí misma, sino por Mateo, por todos los niños vulnerables cuyas voces eran silenciadas por el poder y la indiferencia. En ese instante crucial, Elena le hizo una señal apenas perceptible, un leve movimiento de cabeza, que Isabel entendió a la perfección, era el momento. El técnico de audiovisuales, con la respiración contenida y el corazón latiéndole a 1000 por hora, presionó el botón. Las enormes pantallas gigantes, que hasta entonces habían proyectado el logotipo de la Fundación de la Vega, parpadearon violentamente, como si la electricidad dudara antes de revelar una verdad incómoda. Un zumbido metálico recorrió la sala antes de que la primera imagen, impactante y cruda, se materializara ante los ojos incrédulos de la élite madrileña. En lugar de gráficos corporativos, la pantalla mostró a Mateo, no con un traje elegante y un semblante resignado, sino como un bebé frágil, con los ojos vidriosos, inmovilizado en su silla de ruedas. La imagen, un puñetazo al alma para muchos, contrastaba brutalmente con el Mateo resiliente del discurso de Alejandro. Un murmullo de sorpresa, casi un jadeo colectivo, recorrió la sala. Alejandro, en el estrado, frunció el ceño de un hombre acostumbrado al control absoluto y molesto, por lo que consideraba una imperdonable falla técnica, sin saber que cada segundo de esa proyección le arrancaría un pedazo de su perfecta fachada. ¿Qué demonios es esto? ¡Corten esa proyección ahora mismo!, vociferó Alejandro, su voz, que antes había sido firme y resonante,
ahora mostraba un matiz de pánico que no pasaba desapercibido. Su rostro se descompuso, la máscara de confianza resquebrajándose bajo la mirada de todos. Las imágenes, sin embargo, continuaban, indiferentes a sus órdenes, con la inexorable cadencia de una verdad que no podía ser detenida. El técnico, con la ayuda de Miguel, había asegurado que la señal fuera imparable, una cascada de revelaciones que inundaría el salón. La imagen cambió, mostrando a Mateo un poco más crecido, intentando mover sus pequeñas piernas, su rostro contraído por el esfuerzo, y allí, arrodillada a su lado, con una paciencia inagotable y una sonrisa luminosa, estaba Isabel, guiando sus movimientos con manos suaves. El público contuvo la respiración, incapaz de apartar la vista de la escena, una danza de amor y perseverancia que desmentía cada palabra de Alejandro. Las luces del salón parpadearon una vez más, y el silencio se rompió por un sonido que heló la sangre de Alejandro, la risa cristalina de Mateo, un sonido que apenas se había escuchado en la mansión de la Vega, llenando el espacio con la melodía de una esperanza negada. La risa de Mateo, pura y genuina, resonó en los altavoces, un milagro acústico que penetró hasta lo más profundo del corazón de los presentes. Para Alejandro, fue como si el propio jardín de su mansión, el escenario de su ceguera, se hubiera proyectado ante todos. Su rostro se transformó en una máscara de horror, la incredulidad y la furia chocando en sus ojos. «Silencio. Esto es una burda manipulación», espetó, pero sus palabras se perdieron en el creciente murmullo de la sala, en los suspiros conmovidos de quienes presenciaban el verdadero milagro, la dedicación inquebrantable de una mujer que había sido injustamente vilipendiada. Las imágenes continuaron, una secuencia irrefutable de amor y progreso. Mateo dando sus primeros pasitos, sostenido por Isabel, su mirada de adoración hacia ella, la confianza absoluta que no se había atrevido a depositar en nadie más. La evidencia era abrumadora, innegable. La indignación comenzó a extenderse como un reguero de pólvora entre los invitados, un murmullo creciente de voces que se volvían contra Alejandro. Él se sintió expuesto, desnudo, su poder y sus mentiras desmoronándose ante la mirada de su mundo, el mundo que había intentado controlar con dinero y apariencias. Su pequeña farsa, tan cuidadosamente orquestada, se pulverizaba en 1000 pedazos. Isabel, de pie junto a Elena, sentía cómo la tensión se liberaba de su cuerpo, reemplazada por una fuerza interior que nunca antes había conocido. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, no de tristeza, sino de una profunda emoción y alivio. La verdad estaba saliendo a la luz, tal como había prometido a Mateo, a su familia, a sí misma. El rostro de Alejandro, pálido y descompuesto en la pantalla, era la prueba de su victoria moral. No era una victoria de revancha, sino de justicia, de la restauración del honor que le había sido arrebatado. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción de la confrontación, sino por el anhelo irrefrenable de abrazar a Mateo, de consolarlo en medio de la vorágine. «Señor de la Vega», la voz de Elena la periodista, irrumpió en el creciente clamor de la sala, con el micrófono en mano, su tono resonando con una autoridad inquebrantable que capturó la atención de todos. «Aquí tienen la prueba, la verdad que ha intentado ocultar. ¿No cree que eso ha de reconocer el milagro y a la mujer que lo hizo posible? ¿No cree que Mateo se merece que su historia completa sea contada, con el nombre de Isabel, quien lo ha cuidado con tanto amor?» Sus palabras resonaron, acusadoras y valientes, exigiendo una respuesta, una admisión de culpa, en un escenario donde Alejandro de la Vega, el todopoderoso empresario, se encontraba acorralado por la verdad, su imperio de mentiras desmoronándose. Alejandro, inmovilizado por la vergüenza y el shock, veía cómo su mundo se venía abajo. Las pantallas seguían reproduciendo las imágenes, una condena visual ininterrumpida que le impedía articular palabra. La multitud lo miraba con una mezcla de indignación y asombro. Era el clímax público de su caída, la culminación de su ceguera. Pero en ese momento de humillación absoluta, algo se rompió dentro de él, dando paso a una chispa de lucidez. Una dolorosa pero necesaria revelación que cambiaría el curso de su vida,
El suelo bajo sus pies parecía abrirse, pero, en la distancia, los ojos de su hijo, reflejados en la pantalla, comenzaban a mostrarle un nuevo camino, un camino de redención. De pronto, un murmullo recorrió la primera fila. Mateo, todavía en el estrado junto a su padre, levantó la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla donde se veía la imagen de Isabel sonriéndole, y luego, en la multitud, como si buscara algo. En sus pequeñas manos, aferraba con fuerza el osito de peluche que Isabel le había regalado, un objeto tan familiar y reconfortante. El osito, un detalle insignificante para Alejandro, se convirtió en un ancla emocional para Mateo, un recordatorio tangible del amor que ahora veía desplegarse ante él en las pantallas. Ese objeto, cargado de un valor sentimental incalculable, parecía susurrarle al oído una promesa. Isabel, al ver que Mateo miraba fijamente hacia ella, notó cómo el niño apretaba con más fuerza el osito. Sintió una punzada en el pecho, una señal. Mateo, susurró, su voz apenas audible en el creciente caos. En ese momento, en una milagrosa demostración de fuerza y voluntad, que desafiaba todas las expectativas médicas, Mateo, el niño al que los especialistas habían desahuciado de caminar, se levantó de su silla de ruedas. Sus pequeñas piernas, bamboleantes pero firmes, buscaron el equilibrio, impulsadas por un amor que trascendía cualquier barrera física. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, cortando la respiración de todos los presentes. Mateo dio un paso, luego otro, con una determinación asombrosa, sus ojos fijos en la figura de Isabel, que se abría paso entre la multitud. Era una odisea personal, cada paso una victoria contra el pronóstico médico y la indiferencia. El osito de peluche, su confidente silencioso, rodó por el estrado, olvidado por un momento en la urgencia de su búsqueda. Alejandro, paralizado, observaba a su hijo caminar, un milagro que había negado, una verdad que había despreciado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de ira sino de una profunda revelación, una comprensión devastadora de su error. Isabel, rompiendo cualquier protocolo, corrió hacia el estrado, su corazón latiendo con una intensidad que nunca había sentido. Sus ojos, llenos de lágrimas de alegría, se encontraron con los de Mateo. «Isa, has vuelto», balbuceó el niño, sus palabras claras y llenas de alivio, lanzándose a los brazos de la joven. El abrazo fue un reencuentro de almas, un momento de pura emoción que conmovió a todos. Las cámaras de Elena capturaban cada instante, cada lágrima, cada suspiro, conscientes de que estaban presenciando un evento que cambiaría no solo la vida de una familia, sino la percepción de la verdadera riqueza. El público estalló en un clamoroso aplauso, un torbellino de ovaciones y lágrimas. Algunos se pusieron de pie, conmovidos por la escena de Mateo caminando hacia Isabel, por la demostración de un amor puro y desinteresado que había sido capaz de obrar el milagro. La falsa resolución que Alejandro había intentado imponer se desvaneció por completo, reemplazada por la cruda y hermosa verdad. La caída del empresario fue brutal, pública y absolutamente innegable, eclipsada por la virada final. Un niño caminando hacia su cuidadora, mientras las imágenes de su progreso se proyectaban en las pantallas, dejando claro quién había sido el verdadero motor de su esperanza. Alejandro, viendo a su hijo en brazos de Isabel, sintió que su mundo se fracturaba por completo. La coraza de Friedald, haz y control se hizo añicos. Las palabras de su hijo, «Isa, has vuelto», resonaron en su mente, la prueba irrefutable de un vínculo que él había intentado romper. Una lágrima solitaria, pesada y amarga, rodó por su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en negocios, en reputación o en dinero. Solo veía a su hijo, de pie, aferrado a la mujer que había despedido injustamente. La magnitud de su error lo golpeó con una fuerza devastadora, y el arrepentimiento comenzó a quemarle las entrañas. En ese momento de profunda conmoción, cuando la verdad había quedado al descubierto de la forma más rotunda y pública, el silencio volvió a adueñarse del salón, pero esta vez era un silencio de profunda reflexión. Alejandro, todavía en el estrado, con los ojos fijos en Isabel y Mateo, intentaba articular una palabra, una disculpa,
pero su garganta parecía cerrada. Fue un instante de respiro emocional para todos, un momento para asimilar el peso de la revelación. La historia de Mateo e Isabel, silenciada y manipulada, había encontrado su voz en la acción más simple y poderosa. Un niño dando sus primeros pasos hacia el amor. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Elena, la periodista, aprovechó el respiro para acercarse al estrado. Su voz firme pero ahora con un matiz de compasión. Señor de la Vega, la evidencia es innegable. Su hijo ha caminado. Y lo ha hecho por Isabel. ¿Qué tiene que decir ahora? ¿Va a seguir negando la verdad que todos hemos visto con nuestros propios ojos? Su pregunta, directa y sin rodeos, exigía una respuesta, no una evasiva. La presión de la prensa y de los invitados, la mirada juzgadora de su consejo de administración, se posaron sobre Alejandro, obligándolo a enfrentar la verdad de su propia ceguera. Alejandro, con el rostro descompuesto, bajó del estrado. Se acercó a Isabel y Mateo, sus pasos inciertos, su figura, antes imponente, ahora encogida por la vergüenza. La multitud abrió paso, observando cada movimiento. Se arrodilló lentamente frente a ellos, ignorando los flashes de las cámaras. Isabel, comenzó, su voz apenas un susurro, cargada de una emoción que nunca antes había permitido mostrar en público. Perdón, lo siento mucho, he sido un ciego. He juzgado mal, ha sobrado un milagro con mi hijo, y te lo he pagado con desprecio, lo siento Mateo. Sus palabras, sinceras y rotas, resonaron en la sala, un acto de humildad que pocos habrían esperado del temido empresario. Mateo, aún aferrado a Isabel, miró a su padre, luego a Isabel, como buscando aprobación. Isabel le sonrió, un gesto de inmensa humanidad, indicándole al niño que todo estaba bien. Mateo, con su inocencia, soltó una de sus manos de Isabel y la tendió hacia su padre, un gesto de perdón silencioso que conmovió a todos los presentes hasta las lágrimas. Era la imagen de la reconciliación, la pureza de un niño rompiendo las barreras del orgullo y el prejuicio. Ese pequeño gesto valía más que todas las fortunas y los discursos vacíos del mundo. Isabel, con Mateo aún en sus brazos, miró a Alejandro. Una mirada que no contenía rencor, sino una profunda compasión. La dignidad que había mantenido a pesar de las humillaciones, ahora brillaba con una luz aún más intensa. No necesitó pronunciar una sola palabra. Su presencia, su postura, su abrazo a Mateo, hablaban por sí solos. Ella no buscaba venganza, solo justicia para el niño y el reconocimiento de la verdad. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso, un testimonio de su fortaleza y de la pureza de sus intenciones. El consejo de administración de la empresa de La Vega, que había presionado a Alejandro para silenciar a Isabel, ahora observaba la escena con caras pálidas y gestos de incredulidad. Su solución de dinero y manipulación se había estrellado contra la verdad irrefutable y el poder de un amor genuino. Los murmullos de los accionistas y socios cercanos se convirtieron en un juicio silencioso contra su líder. La reputación, el control, el poder, todo lo que Alejandro había valorado por encima de todo, se había tambaleado y resquebrajado de forma irreversible. La caída del imperio de apariencias era completa. Finalmente, las pantallas se apagaron, pero las imágenes de Mateo caminando con Isabel quedaron grabadas en la mente de todos. La ovación se reanudó, esta vez no por un discurso pulido, sino por la verdad desnuda y la redención de un hombre. La gala de la Fundación de La Vega, que debía ser una coronación para Alejandro, se había convertido en el escenario de su caída, y paradójicamente, de su despertar. El camino hacia la justicia emocional se había abierto, y el futuro de Mateo, Isabel y Alejandro, estaba a punto de reescribirse, no con el oro de la mansión, sino con el hilo de la compasión y el amor verdadero. La ovación ensordecedora, que había estallado con la emotiva caminata de Mateo, se prolongó, llenando el gran salón de una energía que pocas veces se experimenta. Alejandro de la Vega, aún de rodillas, con las lágrimas surcando su rostro antes impasible, se levantó con lentitud, sus ojos fijos en Isabel y su hijo, quienes se abrazaban con una devoción inquebrantable.
El micrófono aún estaba en el estrado, y la mirada de todos se posó en él, expectantes. La vergüenza era inmensa, pero un fuego nuevo, el de la verdad y el arrepentimiento, ardía en su pecho. Respiró hondo, su voz, aunque quebrada, resonó con una sinceridad que nunca antes había osado mostrar al mundo. He sido un ciego, admitió, sus palabras cargadas de un peso que solo el perdón podía aliviar, un necio. He despreciado el amor y la dedicación más puros, he humillado a una mujer excepcional, y he negado el milagro de mi propio hijo. Pido perdón a Isabel, a Mateo, y a todos ustedes por mi arrogancia. El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que cualquier aplauso, un momento de profunda introspección para todos los presentes, y especialmente para él. Isabel, con Mateo aún en sus brazos, miró a Alejandro no con triunfo sino con una serena comprensión. Mateo, sintiendo la tensión, se aferró más a Isabel, pero sus ojos curiosos se posaron en su padre, como buscando una señal. La sala entera era testigo de un cambio monumental, no solo en la relación entre ellos, sino en el propio Alejandro, cuya coraza se había derrumbado por completo. La prensa, antes ávida de escándalo, ahora capturaba una historia de redención, de una verdad que, a pesar de los obstáculos, había encontrado su camino hacia la luz, transformando la noche. Los días posteriores a la gala fueron un torbellino de noticias y reacciones. La historia de Mateo e Isabel, y la sorprendente disculpa pública de Alejandro de la Vega, dominaron los titulares de todos los medios, no solo los sensacionalistas. La sociedad madrileña, y pronto toda España, se conmovió con la fuerza del amor maternal de Isabel y la inesperada humildad del antes temido empresario. Elena, la periodista, jugó un papel crucial, no solo al difundir la verdad sino al mostrar el lado humano de la historia, defendiendo la dignidad de Isabel y la valentía de Mateo. La mansión de la Vega, antes un símbolo de opulencia inalcanzable, se abría ahora, metafóricamente, al escrutinio público, revelando una nueva faceta de su propietario, una que prometía compasión. Alejandro, lejos de esconderse, asumió sus errores con una entereza que sorprendió a muchos. Se acercó a Isabel, en los días siguientes, en un ambiente más íntimo, libre de cámaras y juicios. Isabel, le dijo, su voz aún contenida pero llena de una emoción genuina, no hay palabras para expresar lo que siento. Mi ceguera me impidió ver el corazón que tienes, el milagro que obrabas con mi hijo. No espero tu perdón, solo que me permitas de alguna manera reparar el daño. Isabel lo escuchó con atención, notando el cambio profundo en sus ojos, la ausencia de la frialdad que antes la había aterrado. Su honestidad era palpable, un reflejo de la transformación que había vivido en público. Isabel, aunque aún herida, sintió que el rencor no tenía cabida en ese momento. Señor de la Vega, respondió con voz suave, manteniendo la compostura que siempre la había caracterizado, el perdón ya se lo ha dado Mateo, con su caminar. Yo solo deseo que la verdad prevalezca y que ningún otro niño tenga que sufrir la indiferencia o la falta de oportunidades. No buscaba venganza ni riqueza, solo justicia y un propósito mayor. Alejandro, conmovido por su nobleza, le propuso su visión. Quiero crear la Fundación Mateo de la Vega para la rehabilitación infantil. Pero no una fundación más, Isabel. Una con alma, con tu visión, con tu dedicación, y te quiero a ti al frente, como directora. La propuesta de Alejandro tomó a Isabel por sorpresa. Dirigir una fundación, con el nombre de Mateo, era un sueño que nunca se había atrevido a formular. ¿Yo directora?, preguntó, una mezcla de incredulidad y emoción en su voz. Alejandro asintió con firmeza. Sí, Isabel, nadie conoce mejor a estos niños. Nadie tiene la compasión y la fuerza que tú posees. No es un ofrecimiento de caridad, es un reconocimiento a tu valor, a tu amor incondicional. Será tu obra, tu legado. La mirada de Isabel se llenó de un brillo especial, la chispa de una nueva esperanza, de un camino para canalizar todo el amor que sentía por Mateo hacia miles de otros pequeños. Isabel aceptó,
pero con una condición clara. La fundación no sería un reflejo de la opulencia de los de La Vega, sino un faro de dignidad y accesibilidad para todos. Quiero que cada niño, de cualquier condición, sienta que este es su hogar, que tienen una voz, y que su progreso es nuestra mayor recompensa, afirmó, sus ojos brillando con determinación. Alejandro, para sorpresa de muchos, no solo aceptó, sino que abrazó la visión de Isabel con un fervor inusitado. Su transformación era completa, ya no buscaba el control sino el propósito, el impacto real en la vida de los más vulnerables. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. La Fundación Mateo de la Vega para la Rehabilitación Infantil nació no solo con el capital de Alejandro sino con el corazón y la visión de Isabel. Ella, con su innata empatía, se encargó de cada detalle, desde la selección del personal hasta los programas de rehabilitación, asegurando que cada niño recibiera la atención y el amor que Mateo había recibido. Alejandro se involucró activamente, no como un mecenas distante, sino como un colaborador más, aprendiendo de Isabel la verdadera esencia de la humanidad y la humildad. Sus agendas, antes tan dispares, ahora se entrelazaban en un propósito común, un vínculo que iba más allá del trabajo. Con el tiempo, Alejandro empezó a ver a Isabel con otros ojos. No era solo la directora de su fundación o la salvadora de su hijo. Era una mujer de una fortaleza, una inteligencia y una belleza interior que lo cautivaban. Las largas horas de trabajo, las risas compartidas con Mateo, las discusiones apasionadas sobre el futuro de la fundación, tejieron un lazo indisoluble entre ellos. Una noche, mientras Mateo dormía tranquilamente en su cama, Alejandro se acercó a Isabel. «Isabel», comenzó, su voz un susurro cargado de una emoción que nunca pensó sentir de nuevo, «me he enamorado de ti. De tu bondad, de tu coraje, de la luz que traes a mi vida y a la de Mateo». Su confesión era sincera, desnuda de artificios, un reflejo de su corazón transformado. Isabel lo miró, el corazón latiéndole con fuerza, la sorpresa se mezclaba con una dulzura inesperada. Había sido difícil confiar, difícil olvidar el dolor del pasado, pero el Alejandro que tenía delante no era el hombre que la había despedido con frialdad. Era un hombre nuevo, vulnerable, sincero. «Alejandro», respondió, sus ojos llenos de una ternura que revelaba el afecto que también había crecido en ella. «Tú también has cambiado. Has aprendido a mirar con el corazón. Y yo también he aprendido a ver más allá de las apariencias. Te quiero». El abrazo que siguió fue el sello de una promesa, el inicio de una historia de amor que había nacido de la adversidad. Un amor que había superado el abismo de las clases sociales. Su romance fue discreto, respetuoso, construido sobre los cimientos de la compasión, la admiración mutua y un amor profundo por Mateo. El niño, ajeno a los matices de los sentimientos adultos, solo sabía que Isa se había quedado, que su padre sonreía más y que la casa se había llenado de risas y de una calidez que nunca antes había conocido. La familia de la Vega, antes rota por la frialdad y las apariencias, se unía ahora de una forma mucho más profunda, no por la sangre o la fortuna, sino por el inquebrantable lazo del amor. Alejandro, por primera vez, encontró la verdadera riqueza, no en sus cuentas bancarias, sino en la mirada de Isabel y en la risa de su hijo. Alejandro, en un gesto simbólico que selló su compromiso y su transformación, hizo grabar en un anillo un pequeño diseño con la silueta de una mariposa, inspirándose en el broche que la madre de Isabel le había regalado. No fue un acto de ostentación, sino una promesa silenciosa de amor y de un futuro juntos, donde el respeto y la compasión serían los pilares de su unión. Isabel lo aceptó con lágrimas en los ojos, comprendiendo la magnitud del cambio en el hombre que un día la había humillado. Juntos, le susurró Alejandro, construiremos un mundo donde cada niño tenga la oportunidad de Mateo. Y donde el amor sea nuestro mayor tesoro. 5 años después, el nombre de la Fundación Mateo de la Vega resonaba en todo el país. Lo que comenzó como un acto de redención se había transformado en un verdadero movimiento de esperanza. Centros de rehabilitación modernos y accesibles habían abierto sus puertas en varias ciudades españolas, impactando la vida de miles de niños con diversas discapacidades.
Cada espacio, cada terapia, cada sonrisa de un pequeño paciente era un testimonio del legado de amor que Isabel, con la dirección y el apoyo incondicional de Alejandro, había logrado construir desde la nada. Mateo, ahora un niño de 8 años, corría por los pasillos de uno de los centros, sus pasos firmes y seguros, un milagro viviente que inspiraba a cada nuevo paciente y a cada padre desesperado. Su risa, antes rara y preciada, ahora llenaba cada rincón de su hogar y de los centros, un sonido que recordaba a todos que el amor y la fe eran, en verdad, los motores más poderosos del cambio. Mateo era la prueba de que, con dedicación y compasión, lo imposible podía volverse posible, y que la vida, incluso con sus desafíos, podía ser un sendero de infinitas alegrías. Isabel y Alejandro, ahora marido y mujer, caminaban de la mano, observando a Mateo jugar con otros niños. Su vida era un testimonio vivo de que la verdadera riqueza no residía en mansiones ni en fortunas, sino en los lazos invisibles que unen a las personas. En la capacidad de perdonar, de amar, y de construir un mundo mejor para quienes más lo necesitan. La mansión de la Vega, antes fría y distante, se había convertido en un hogar lleno de vida y risas, un lugar donde el lujo ya no era sinónimo de vacío, sino de un propósito mayor. En el centro más grande de la fundación, una placa de bronce relucía a la entrada, llevando el nombre de Mateo de la Vega. Pero debajo, una inscripción más pequeña, grabada a petición de Alejandro, decía: inspirado por Isabel, quien con su corazón de oro, nos enseñó que el amor verdadero es el milagro más grande. Era el reconocimiento público y permanente a la mujer que, con su bondad, había transformado no solo la vida de un niño y un hombre, sino la de toda una sociedad. La imagen final, vibrante y llena de luz, mostraba a Mateo, ya un niño fuerte y feliz, corriendo por un jardín lleno de niños de todas las edades. Isabel y Alejandro de pie, observaban la escena, con una sonrisa. Mateo se acercaba a un árbol recién plantado, un símbolo de la esperanza que florecía, y abrazaba su tronco, mientras Isabel y Alejandro lo miraban, sus manos entrelazadas, sabiendo que habían construido un legado que trascendería cualquier fortuna, un legado de amor, compasión y fe inquebrantable.